Hola chicos, vamos a trabajar con suma y resta de vectores, ¿sí? En primer lugar, bueno, yo acá les preparé una situación que se puede llegar a dar para abarcar un poquito todo. Se darán cuenta que hay un gráfico, así que lo que sería la suma y resta de vectores se va a resolver de dos maneras. Se va a resolver de manera analítica, ¿sí? Con algunas operaciones, y también se va a resolver de manera gráfica. Primero pasemos a la suma de vectores y lo vamos a trabajar de la manera analítica primero y después la forma gráfica. Pero antes de trabajar con esto, vamos a ver una situación particular que se puede llegar a dar. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar suma, ¿sí? Y en nuestra suma nosotros vamos a tener que hacer, por ejemplo, les voy a presentar la suma entre el vector b y el vector w, ¿sí? Que se va a terminar expresando de esta manera. ¿Sí? Es como la suma se expresa de esta forma, el vector suma, digamos, queda expresado de esta manera. Pero acá tenemos un problema importante a tener en cuenta. El vector W, si el vector B no hay problema, es un vector canónico, ¿sí? Pero el vector W está dado por un origen y un extremo, o sea, un punto de origen y un punto de extremo, ¿está? ¿Cuál es esta situación? La situación es la siguiente: cuando yo hago suma y resta de vectores, la suma y resta de vectores siempre se tienen que trabajar con vectores canónicos. Por lo tanto, si no me aparece un vector canónico, como el caso del W, lo voy a tener que convertir a canónico. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es hacer que el vector W me aparezca como canónico. Para hacer eso, recuerden que tenía que hacer el extremo menos el origen. Así que me va a quedar 3, 3 menos 2, 1. ¿Sí? De esa manera voy a convertir al vector W en canónico. Esto me va a dar 3 más 2, que sería 5, y esto me va a dar 3 menos 1, que sería 2. Por lo tanto, el vector W que yo voy a tener en cuenta para trabajar con el vector B en la suma es este que está acá, ¿sí? No este de acá. Yo no puedo trabajar con un vector dado por su extremo y su origen, o su origen y su extremo, ¿sí? Sino tiene que ser un vector canónico. Recuerden que el vector canónico es el vector que surge desde el origen de coordenadas. Bien, una vez aclarado eso, procedemos a la suma. Para hacer la suma, entonces, van a ver que la parte analítica es muy fácil. Ponemos el vector B más el W, pero no esto, sino lo que obtuvimos acá. ¿Sí? Y ahí procedemos. Menos 2 más 5, eso me va a dar 3, positivo. 4 más 2, eso me va a dar 6, positivo. ¿Sí? Y ahí obtuvimos el vector suma. Una vez que nosotros obtenemos el vector suma, vamos a tener que hacer la resolución gráfica. O sea, nosotros acá lo hicimos de manera analítica. Pasamos a la situación de la gráfica, a ver cómo me queda la gráfica. Para resolver una suma de manera gráfica, tenemos que representar un vector, el otro, o sea, los dos vectores que se están sumando, y el resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esa representación. Recuerden que la representación de un vector canónico es muy simple. Solamente tomo el punto en cuestión, lo marco en los ejes de coordenadas cartesianas. Este sería el menos 2, 4. 1, 2, 3, 4. Aproximadamente me quedaría por acá. Y lo único que tengo que hacer es unir, fíjense el detalle de la regla con los gatitos, ¿sí? Me modernicé un poco. Lo tengo que unir al origen de coordenadas. Este sería el vector B. ¿Sí?
Ahí me queda el vector B. El vector W sería el 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Me quedaría aproximadamente por acá. Ahí me queda el vector B. El vector W, perdón. Este es el vector W. Y una vez que tengo el vector B y el vector W, marco la suma, que sería 3, 6. 3 en X, 6 en Y. ¿Sí? Aproximadamente, a ver cómo lo hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximadamente va a estar por acá. ¿Sí? Por lo tanto, ahí me va a quedar el vector suma. ¿Sí? Este es el B más W. ¿Sí? Bien. Solamente falta una cosita más. Y es trabajar con lo que se conoce como la regla de la poligonal. ¿Por qué? Porque la suma de vectores en lo que es lo que sería los ejes de coordenadas cartesianas es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque uno tiene los dos vectores, los marca, ¿sí? Realiza la suma, marca la suma y listo, ya está. Acá me dan los dos vectores que yo tenía para sumar y este es el resultado y ya estaría. Pero en realidad nosotros tenemos que recordar que la suma de vectores se hace por medio de una regla, que es la regla de la poligonal, que es una regla geométrica. Entonces, esa regla no está preparada o no está trabajada en lo que sería los ejes de coordenadas cartesianas. La regla de la poligonal es una regla para el papel sin escala, sin ejes, ¿sí? Sin valores. Entonces, ¿cómo funciona esa regla? La regla es muy simple. Los dos vectores que se están sumando, ¿sí? Se toma el vector B, se toma el vector W y se hace que el W, que sería el segundo, ¿sí? De los dos vectores, el que está en segundo lugar, se traslade a el extremo del B, ¿sí? Es como que tomamos este vector y lo ponemos acá. Si nosotros tomamos ese vector y lo ponemos acá, nos vamos a dar cuenta que la unión entre el B y el W me va a estar dando, ¿sí? Justo en donde está el puntito del resultado de la suma, ¿sí? En el caso de la regla de la poligonal en un plano común, esto no es fácil hacerlo, porque uno tiene que trazar rectas paralelas, rectas perpendiculares, trasladarlo, es un lío bárbaro. En el eje cartesiano es bastante simple. ¿Por qué? Porque uno ¿qué hace? Lo único que hace es unir los dos extremos. Se une el extremo de el primer vector, que sería el B, con el extremo del resultado. Y este vector que me resultó acá, que tiene que quedar idéntico al W, es el que nombramos como W'. Y ese W', ¿sí? Tiene que tener el mismo tamaño, ¿sí? La misma dirección y el mismo sentido que el W, ¿sí? Y ahí sí me quedaría representada la suma del vector con el polígono que se forma, que en realidad es un triángulo, ¿sí? Esa sería, o sea, con eso se habría cumplido la regla de la poligonal. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería la resta de los vectores. Bueno, y ahí volvimos, vamos a ver entonces la resta. La resta de dos vectores la vamos a ver tomando el ejemplo de B menos Z, ¿sí? Que en realidad se simboliza de esta manera. Acá tenemos el vector Z, ¿sí? El vector B, que es el mismo que usamos para la suma, y el vector Z, que es este vector nuevo. ¿Cómo trabajamos la resta? Bien, para la resta vamos a tener un pequeño inconveniente,
que es la parte gráfica. La parte gráfica no se puede resolver con resta. Entonces, ¿qué ocurre? Se resuelve como suma. ¿Sí? Para poder resolverlo como suma, primero tenemos que convertir la resta en una suma. Eso es bastante fácil porque sabemos que sumar dos valores, ¿sí? O sumar un primer valor con un segundo valor es lo mismo que restar, el primer valor con el opuesto del segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es obtener el opuesto de z, ¿sí? Porque en realidad es el segundo el que tiene que figurar como el opuesto. ¿Qué es el opuesto de z? El z ha cambiado de signo, ¿sí? Entonces, en vez de 4, 1, va a ser menos 4, menos 1. Y planteamos la resta como si fuera una suma. De esta manera. ¿Sí? O sea, el b menos z nosotros lo vamos a tomar como b más menos z. Bueno, me va a quedar menos 2, 4 más y el opuesto de z, que sería menos 4 menos 1. Hacemos la cuentita. Eso me va a dar menos 2 más menos 4 sería menos 6. Y 4 más menos 1, que sería 4 menos 1, me va a dar 3 positivo. Si uno lo hace como b menos z, ¿sí? Van a ver que les daría lo mismo, porque yo tendría que hacer menos 2 menos 4, que es menos 6, y 4 menos 1, que es 3. O sea que es la misma situación para lo que sería analítico, pero lo transformo de esta manera para poder resolverlo de manera gráfica. Entonces veamos, me quedó el b, me quedó el menos z y me quedó el resultado. Esos son los tres vectores que tengo que representar. Y la representación se hace exactamente igual que como lo que trabajamos en la suma. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo estamos representando como si fuera una suma. Así que vamos a tener que representar el vector b primero, que es menos 2, 4. Así que acá tenemos b. El menos 4 menos 1, menos 4 menos 1, que sería el vector menos z, ¿sí? Y el resultado, que es menos 6, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 para arriba. 2, 3, aproximadamente por acá. ¿Sí? Recuerden esto, tratar siempre de representarlo de la manera más exacta posible, utilizando los cuadraditos que ustedes tienen la ventaja de tener en la carpeta, porque si uno no lo representa bien, después cuando se traza el vector prima, que en este caso es el menos z, o sea, desde el extremo de b hasta el extremo del resultado, va a ir el z', el menos z'. Cuando se traza este vector, el vector no les va a quedar muy parecido, ¿sí? Acá creo que este me quedó bastante bien, ¿sí? Fíjense, mismo módulo, misma dirección y mismo sentido que el original menos z. Y ahí se termina la resta de vectores.